Muchas gracias. Le cedemos la palabra al canciller de Nicaragua. Y tenemos intervenciones de algunos representantes que de pronto uno se pregunta, pero ¿dónde han vivido en sus países? Colombia, y me voy a referir obligadamente a Colombia, porque realmente de pronto Colombia está haciendo mención y pidiendo que Nicaragua haga lo que no ha hecho Colombia. Décadas de crímenes, de asesinatos, de desaparición de sus dirigentes sociales, de los desmovilizados de los mismos movimientos sociales desaparecen. Y ha habido algún momento que Colombia haya pasado por esta situación semejante a la que pasa Nicaragua, con miles de asesinados, miles de desaparecidos, miles y miles de seres humanos, hombres, mujeres, niños y jóvenes con sus derechos fundamentales violentados. Fosas comunes de cientos y de miles de personas desaparecidos. Ha pasado Colombia, y cómo Colombia puede hablar y enfocar el tema de Nicaragua como lo enfocó el embajador de Colombia, cuando tiene una realidad que le impide, tiene un techo de vidrio que le impide precisamente lanzar una piedra hacia arriba contra ninguno de los países que está aquí representado. El menos que puede hablar de los temas que ha hablado es Colombia, por favor. Y por supuesto, nosotros rechazamos lo que ha dicho el embajador de Colombia. Lo rechazamos y le decimos: vaya a resolver el problema de su casa y después conversamos para que intercambiemos experiencias y prácticas de cómo mejorar la situación de derechos fundamentales, de derechos humanos, de derechos políticos, sociales, económicos y del libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Y habla de la Carta Democrática Colombia. Claro, hay que aplicar la Carta Democrática para Colombia. Que el embajador de Colombia sugiera y proponga y traiga una propuesta, ¿verdad?, hacia el Consejo Permanente, confesando los crímenes históricos que están sin solución, la actuación de sus grupos paramilitares de autodefensa que han hecho daño inmenso, innumerable, contra la población de Colombia. Y entonces, para que se someta al escrutinio de la OEA y se someta al escrutinio de la Carta Democrática, entonces pudiéramos escuchar lo que está diciendo el embajador de Colombia. Mientras tanto, Nicaragua, esta representación, lo da como si no lo hubiera dicho, porque no tiene ningún valor, ni ético, ni moral, ni político, ni humano, ni humanista, ni humanitario. Y queremos dejarlo muy claro, y que el embajador de Colombia tome nota de ello, porque no corresponde lo que ha dicho con su propia realidad. Y con el debido respeto por tratarse de una dama, aunque ya no está presente, pero sí está su representante, la representación de Argentina. Y Argentina, yo la escucho y lo que percibo es que ella está hablando de las dictaduras de su país, de las operaciones Cóndores o Cóndor, que fueron semejantes en Argentina, en Chile y en otros países, y que tuvieron costos de desaparecidos, miles de muertos, no solo, o madres o abuelas que siguen buscando a sus hijos, que de una manera increíblemente criminal eran sustraídos muchas veces desde el vientre mientras eran prisioneras y estaban cautivas y capturadas. Gracias, señor canciller. Habiendo escuchado todas las manifestaciones, perdón, tengo el pedido de la palabra de Colombia.
Muchas gracias, señora presidenta. Y dado que ha habido referencias a mi país, me permito hacer y presentar expresiones al respecto. Quisiera señalar, presidenta, señores colegas y señor canciller, que precisamente por haber vivido un conflicto durante tantos años, precisamente por haber tenido en varias ocasiones la responsabilidad de enfrentar a la violencia y a los violentos, tengo la responsabilidad y la autoridad plena para referirme a los hechos a los cuales hoy hemos tratado. No me pidan, señor canciller, guardar silencio. Jamás podríamos guardar silencio frente a estos hechos porque no estamos de acuerdo con los silencios cómplices. Y hemos alzado la voz para denunciar actos de brutalidad porque los derechos humanos no dependen de la gracia o beneplácito de los gobernantes o de los príncipes. Los derechos humanos corresponden a los seres humanos en cualquier lugar donde se encuentren y es obligación nuestra, suya, nuestra, de todos, respetar los derechos humanos de todos los habitantes de América. No venimos aquí a defender a los gobiernos o a los estados. Los estados están hechos y conformados para garantizar los derechos de sus habitantes, no al revés. Por eso, señor canciller, señora presidenta, tenemos esa clarísima e indeclinable responsabilidad de indicar cuáles son las tareas a acometer cuando presenciamos gravísimas violaciones de los derechos humanos. Por ello, quisiera y hubiese querido escuchar respuestas no de señalamientos a los colegas o a los países que aquí han intervenido. Quisiéramos escuchar, así lo deseamos, así lo esperamos, que haya políticas de acciones contundentes para desmantelar los grupos parapoliciales o paramilitares. Esa es la labor, esa es la obligación de un Estado, creo que eso es posible. Nosotros mismos lo hemos sufrido y sabemos que la única manera de enfrentar a los grupos paramilitares o parapoliciales es la presencia del Estado. Es el uso legítimo de la fuerza para precisamente garantizar ese tipo de circunstancias. Y por eso nosotros, con orgullo, hemos recorrido los caminos de la paz, del diálogo, de la civilización. Por eso mismo, en repetidas ocasiones, y así lo logramos con el apoyo de esta organización, encontrar soluciones políticas al conflicto armado. Porque la única manera de ganarle a la muerte es garantizando la vida. Porque la única manera de ganarle a la brutalidad es garantizando los derechos humanos, porque la única manera de ganarle a la muerte es produciendo soluciones civilizadas y de entendimiento. De manera pues que, con todo respeto, con todo aprecio, queremos reiterar la postura del gobierno colombiano en esta materia. Y si hemos hecho referencia a la Carta Democrática es porque la Carta Democrática, apoyada por todos los estados, señala que una de sus columnas vertebrales es la garantía y el respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Y si aquí estamos no simplemente para hacer declaraciones, sino para ejercer y cumplir con nuestros deberes, pues vea usted bien que debemos honrar esas obligaciones internacionales. No me preocupa en demasía que usted señale que mis apreciaciones no tienen ningún valor y no está de acuerdo. Más me hubiera preocupado que usted estuviera de acuerdo con todas las apreciaciones que yo he formulado. Pero espero que en algún momento, conociendo su gran trayectoria, sea usted quien encabece la toma de decisiones y de políticas precisamente para garantizar esos derechos humanos y esas libertades fundamentales para que haya paz, para que haya vida y no violencia. Gracias, señor embajador de Colombia. Nos ha solicitado la palabra la delegación de Argentina.
Gracias, señor presidente. No puedo dejar de referirme y hacer uso de la palabra, dado que se ha mencionado a mi país. Señor canciller Moncada, en Argentina estamos muy lejos de tener hoy un gobierno dictatorial, o de matar opositores, o de tener grupos parapoliciales apoyados por el gobierno que cometan todo tipo de desmanes y violaciones a los derechos humanos. Es verdad, tuvimos dictadura, y todo ello, y tal como lo señaló la representante permanente, tuvimos terrorismo de Estado. Sabemos el horror que ello significa. Y también sabemos que ello conlleva la estigmatización de la oposición como terroristas. Vemos justamente que eso es lo que se está hoy reflejando en un espejo en Nicaragua. Como sabemos todo eso, señor canciller, y como lo superamos con ejercicio de derecho, con investigación y juicio a los culpables, como hemos podido superar eso, señor canciller, es que tenemos la frente muy alta en la Argentina. Nos ganamos una democracia en base al ejercicio del derecho. Y nosotros mismos nos referimos a la existencia de una pasada dictadura. En este recinto hace un rato, y por eso usted lo tomó. No necesitamos que usted nos lo recuerde porque lo tenemos muy presente. Pero es indispensable referirse también a la superación de esa situación, justamente, como digo, a través del ejercicio del derecho y de la democracia. Y todo ello también, señor canciller, con la asistencia y cooperación internacional. Recurrimos al escrutinio internacional y nos pusimos abiertos y muy serenos a respetar sus recomendaciones y a que desde afuera nos dijeran qué era lo que estaba pasando. Recordar lo que nos pasó y cómo lo superamos no hace otra cosa, señor canciller, que reforzar nuestra convicción en contra de lo que denunciamos hoy con la aprobación de esta resolución en este recinto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, delegación de Argentina. Nos ha pedido la palabra de nuevo el canciller de Nicaragua, don Denis Moncada. Llamamos la atención de nuevo sobre lo adelantado de la hora, lo tarde que estamos en vistas de terminar esta sesión, de ahí que le llamamos la atención sobre el tema del tiempo. Señora Presidenta, gracias por otorgarme la palabra, señora Presidenta, y decirle al embajador de Colombia que tan reciente el proceso de paz, tan reciente los diálogos de negociación de la paz y tan reciente los crímenes, los asesinatos, las desapariciones de quienes al otro lado del gobierno, en la acera de enfrente, negociaron ese proceso para lograr la paz en Colombia. Las familias de los que negociaron esa paz, las familias de las víctimas, protestan, reclaman, demandan. No es nada nuevo lo que ha pasado en Colombia con quienes han negociado la paz para lograr convivir en armonía durante tanto tiempo. Señor embajador, ya usted conoce, como dice, la experiencia de su país y por eso es que es preferible no tocar temas sensibles que pueden también herir a otros países. La criminalidad de su país, no solo vinculada con los temas políticos y los temas sociales, o los temas de la narcoactividad, los temas del crimen organizado internacional, que realmente ha dejado mucha secuela, mucho daño
muchos elementos negativos que todavía en América Latina se sufren esas consecuencias por esa delincuencia internacional. Y bien, Argentina, que es igual a las Malvinas también, porque las Malvinas son argentinas. Y también las madres de la Plaza de Mayo son argentinas y son un ejemplo de defensa de derechos humanos constantes y permanentes desde hace muchas décadas en su país. Nicaragua reafirma su obligación, su vocación de respetar los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses y de todas las personas internacionales que estén en el territorio nicaragüense. Y todos sabemos que eso es una constante, es una política que hay que fortalecerla cotidianamente, permanentemente, y en eso nosotros hacemos también un esfuerzo permanente y cotidiano. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor canciller. Tiene la palabra la delegación de Chile. Muchas gracias, señora presidenta. Habiendo sido aludido mi país por el canciller Moncada, vamos a responder a lo aseverado por él. Al parecer, el canciller le gusta la historia, pero se quedó pegado 40 años atrás. Le quiero informar que después del gobierno al que él alude, ese mismo gobierno escuchó a su pueblo, cosa que no ocurre ahora en Nicaragua. Escuchó a su pueblo, hizo elecciones y le entregó el poder pacíficamente, de manera democrática, a quien ganó las elecciones. Si queremos seguir hablando de la historia, y él mencionó algo de tejado de vidrio, techo de vidrio, yo le quiero recordar que en el año 90, la guardia, los escoltas del general Humberto Ortega, hermano del presidente actual, asesinaron al joven Jean-Paul Jenny Lacayo, y usted como fiscal militar, en ese entonces, absolvió a los acusados, y ese crimen quedó impune. Así es que si queremos revolver la historia, hay que hacerlo de manera objetiva y completa. Gracias. Gracias. Me ha pedido brevemente la palabra el embajador de Colombia. De ahí que le cedemos la palabra. Sí, gracias, presidenta. Muy breve. No quiero abusar de la generosidad de la sala. Colombia ha estado siempre expuesta al escrutinio internacional y de toda índole, porque creemos que el hecho de exponer los desafíos ante el escrutinio internacional es necesario, es saludable, de manera que no nos intimida de ninguna manera apreciaciones de ese orden. Celebramos que haya una referencia a las víctimas, agradecemos incluso, porque nosotros estamos del lado de las víctimas. El proceso de paz se hizo precisamente para honrar, es el leitmotiv del proceso de paz, es la reparación, es la verdad, es la no repetición, es la justicia, y esos son los mecanismos que consideramos son sustanciales para tratar esta tarea. Por último, presidenta, qué bueno escuchar aquí referencias a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Estamos listos y hemos estado siempre, todos estos años, luchando contra esa delincuencia internacional, transnacional. Lo hice incluso yo hace 20 años siendo ministro de Justicia. Desde esa época el país de manera inveterada, reiterada lo ha hecho, y agradecemos mucho cualquier colaboración en esa materia para que todos trabajemos juntos para derrotar enemigos comunes como son los de la delincuencia transnacional. Gracias, presidente. Con la recomendación hecha anteriormente, le damos la palabra al canciller Moncada. Muchas gracias, presidenta. Bien, voy a ser breve, señora presidenta, y referirme al embajador de Chile. Por un lado, pues, recordándolo
recordando también, no se puede dejar de olvidar los golpistas de su país, secuestrando y apoderándose de los niños, de los hijos, que todavía sigue habiendo casos en donde se investigan esos hechos. Y sobre el señalamiento a título personal a Chile, le digo que realmente no tenemos nada que ocultar. Hemos actuado con transparencia en el desempeño de nuestras actividades públicas, tanto en las Fuerzas Armadas, donde desempeñamos un tiempo nuestras funciones u otro tipo de actividades. Nuestra función en aquel momento estaba sujeta a la supervisión del alto tribunal de nuestro país, y las resoluciones que en ese momento, como fiscal general de las Fuerzas Armadas, en mi caso, fue sometida a la revisión de la Corte Suprema de Justicia, quien resolvió lo que correspondió en conformidad con la resolución que se tomó en el tribunal que en ese momento me correspondía dirigir. Señor embajador de Chile, yo lo veo de frente y lo seguiré viendo de frente durante este tiempo y todo el resto de mi vida, porque somos personas decentes, ¿verdad?, que vemos de frente siempre, porque actuamos en correspondencia con la ley de nuestro país y también en el ámbito del derecho internacional. Con esto termino y concluyo, señora presidenta, mi intervención. Muchas gracias. Gracias, señor canciller. Y habiendo hecho un exhaustivo ejercicio de la libertad de expresión hoy en esta sala, podemos decir que hemos concluido con el orden del día de esta sesión extraordinaria. Los comentarios realizados el día de hoy quedarán registrados en el acta. Agradezco la participación de todos. Se levanta la sesión. ¿Cuál es el conflicto que se da en ese hermano país? Gracias. Gracias, señor embajador. Tiene la palabra el embajador de Panamá. Gracias, señora presidenta.